Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. ¿Ella está un poco despeinada? No. ¿Él parece un poco desvelado? Uh-huh. Llegan para hacer Un poco sucio con Julia Rosenberg y Javier Trimboli. Nunca más a gusto en el basurero de la historia. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un poco sucio. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Julia? ¿Todo bien vos? Bien, muy bien. Estamos en una emisión especial. Estamos con compañeros y compañeras de WOLRA. Queremos agradecer especialmente a María Van Looy, secretaria de Cultura del sindicato, por estar acá hoy presente, compartir esta emisión con nosotros. Estamos muy contentos de que estén acá, así que, bueno, nada, darles la bienvenida por empezar. Y la idea hoy va a ser conversar alrededor, bueno, muy clásico de lo que venimos haciendo, ¿no? De algo puntual, concreto, que en este caso es nada más ni nada menos que el libro Martín Fierro, el poema El Martín Fierro, ¿no? Que bueno, tantísima presencia tiene en nuestra cultura y bueno, de alguna manera nos interesaba pensarlo, traerlo, no para pensarlo, decías vos, Javi, antes de que empezáramos a grabar, en su sentido más literario, ¿no? Sino más bien, bueno, pensar este objeto de la cultura argentina tan importante. Sí. El Martín Fierro se escribe en dos momentos, ¿no? Tiene dos momentos. El gaucho Martín Fierro, 1872, y la vuelta de Martín Fierro, 1879. Generalmente, como sabemos, ¿no? Se dice, ok, el Estado Nacional se conforma y se termina de consolidar en 1880. Por lo tanto, este es un texto que está en el umbral del Estado Nacional. En el umbral del Estado Nacional. Y es un texto que, desde que se escribió, pasó a ser muy, pero muy leído. Muy, pero muy leído. Tiene casi como ediciones en ametralladora, ¿no? Como que se van repitiendo muy rápidamente. Bien, muy rápidamente. ¿Quiénes lo leían? Lo leían mucho criollo viejo que sobrevivía y que se estaba transformando, y también lo empezaron a leer mucho los inmigrantes. Claro. Los inmigrantes que empezaban a llegar masivamente a la Argentina, les interesó mucho leer este texto, ¿no? Les interesó muchísimo, se identificaron a través de este texto. No solamente eso, lo aprendían de memoria. Tenemos cantidades, en el caso nuestro, yo recuerdo creo que un par de versos de memoria. Lamentablemente nuestra memoria nuestra memoria confía demasiado en los celulares. En el Google. Entonces, como confiamos, no necesitamos agilizarla. Pero cuando eso no estaba, había que confiar en la memoria. Bien, entonces, tantísimos de nuestros mayores sabían el Martín Fierro cantidad de estrofas de memoria. También, perdón, Javi, porque tuvo una tradición oral, ¿no? Bien. Esto de que se leía, mucha gente que gustaba de escuchar esto no sabía leer, entonces había una cuestión de lectura en grupo, compartida, ¿no? Totalmente. Por un lado eso. ¿Y qué pasó? También eso es lo que pasó. Yo recuerdo cuando me lo dieron de leer en la escuela secundaria, no recuerdo quién fue mi profesor, pero genial. O si fue Chiapela o Irene Weiss, los dos fueron grandes profesores. Pero no me interesó tanto leer. Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? Fue un poema tan importante que luego el Estado Nacional, en un momento muy conservador, lo convirtió en una suerte de monumento, este poema. El poema nacional. Lo convirtió en el poema nacional, lo convirtió en un poema épico. Vino Leopoldo Lugones en 1913 y ante Julio Argentino Roca, a quien se equivocó y llamó presidente cuando ya no era presidente, e hizo de este poema, él decía, es como nuestra Ilíada, ¿no? Es como nuestro linaje de Hércules, Martín Fierro. Y transformó a este poema en algo de, una suerte de, ¿no? de mausoleo. Por lo tanto, para muchos, para muchas jóvenes en los años 80, en otro momento en la escuela, y quizás hoy también, pasó a ser medio como una cosa pesada leer Martín Fierro. Claro. En parte yo diría, Juli, que uno de los objetivos nuestros es invitar a que volvamos a leer Martín Fierro con muchas ganas, para decir que esta pieza está muy viva y que lo mejor que nos puede pasar es tener la compañía de una pieza como esta. Sí, y volver a leerlo también me parece en esa clave, ¿no? Pensar cuál fue la relevancia de Martín Fierro también en ese entonces, ¿no? Algo decíamos antes de empezar a grabar también. Claro, es el Martín Fierro que es la historia de un gaucho perseguido por la ley, por ese Estado que se estaba de alguna manera conformando. Un gaucho que vivía en Las Pampas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, que rápidamente queda del lado del delito y que entonces empieza a ser perseguido por la policía, ¿no? Bueno, la voz del Martín Fierro es narrada en primera persona. Es el Martín Fierro hablando, contando sus penurias, contando su aventura en el desierto, siendo perseguido por la policía. Voy a leer la primera sextina. Así comienza el texto. Para Ezequiel Martínez Estrada, que es un crítico de este libro, grandísimo pensador argentino, aquí está todo, dice él. En esta primera sextina está todo, dice. Aquí me pongo a cantar
al compás de la vihuela, que el hombre que los desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Bien. Claro, ¿por qué dice Martínez Estrada que aquí está todo? Primero, porque el cantar viene de la mano de una pena extraordinaria. Vamos a hablar de un hombre, y el Martín Fierro es un hombre que carga con una pena extraordinaria. Y miren qué interesante, creo que es esto lo que le llama la atención a Martínez Estrada y lo que nos quiere mostrar. Un hombre que está aquejado por una pena extraordinaria, en condición, si se quiere, de repliegue, es un ave solitaria, está solo. Quiero decir, wow, hay algo acá en este poema muy sentimental, vamos a hablar sobre eso, pero también de una sentimentalidad sola, de hombres aislados, solos. La condición de la pena vuelve solo a ese hombre que es un ave solitaria y que entonces la única manera de consolarse es cantar. ¿Cantar para quién? Claro. ¿No? La impresión es rara, es cantar para quién. Por momentos es la impresión que está cantando para nosotros sus lectores. Claro. A veces canta con otros. Sí, y muy interesante esto que decía Javier, ¿no? El texto está dividido en dos partes porque se publican en dos momentos bien distintos. Decíamos 1872, 1879. Uno es la ida y el otro la vuelta, ¿no? ¿Qué es la ida? Bueno, Martín Fierro escapando de la ley. ¿A dónde se va? A vivir con los indios. Con los indios en ese entonces, no tomados por el Estado Nacional todavía. Se va, se libera del peso de la ley viviendo con los indios en el desierto, ¿no? Y la segunda parte es la vuelta cuando se reincorpora, ¿no? A la sociedad. Bueno, ahí también me parece que hay algo interesante para pensar un poquito esas dos diferencias entre un momento y otro. Sí, eso lo vamos a pensar porque es fundamental, ¿no? Claro, es un hombre, el Martín Fierro, es un hombre que está ante la ley, y ante la ley, yo diría, y es lo más penoso para él, no sabe bien qué hacer, porque no entiende del todo qué quiere la ley para él. La mayor parte de los conflictos lo tiene con la ley, ¿no? Y eso es valioso, ¿no? No tiene tantos conflictos con patrones, hacendados, dueños de estancias, burgueses, sino que el problema lo tiene con la ley, con el juez de paz, con el alcalde, con el comandante. Como si el problema fuera muy político / ley, el problema de este gaucho. Y permítame, ¿no? Porque también hay algo que está muy bien. ¿Qué hace Martín Fierro? Antes de que una pena lo desconsuele, que una pena extraordinaria lo desconsuele, este hombre había tenido una vida feliz. Claro. ¿No? Hay una suerte de edad de oro en la vida de Martín Fierro. Es un hombre que tuvo una edad feliz y de esa edad feliz fue expulsado, caído, cayó, como si fuera un paraíso perdido. Permítame un verso que lea, un par de versos que ligan con esa edad feliz. Dice, y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Claro, la impresión es que no siempre estuvo solo, no siempre fue un ave solitaria. Tuvo querencia, ¿sí? Tuvo esposa, tuvo hijos, ¿bien? Tuvo tierra, tuvo su hacienda, su haciendita, dice él, bien, casi en diminutivo. Ahora, hubo algo que lo tornó ave solitaria. Hubo algo que lo expulsó de esa edad de oro. ¿Bien? Un crimen. Sí, un crimen y una injusticia. Claro. Una injusticia, porque ahí miren acá, dice, tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. O sea, este hombre pensé que tenía. ¿Y qué pasa? Un día lo mandan a la frontera a pelear contra el indio. Y él, que era un tipo manso, dice, yo era un gaucho manso, por tanto no me rebelé cuando me mandan a la frontera. Claro. Bien, me mandan a la frontera y lo acepto. Voy a la frontera. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando volví de la frontera, porque se escapa de la frontera, básicamente la frontera que se entera, dice, ¿ma qué indio ni indio? Dice en un momento. Aquí no hay indio con que pelear, lo que me hacen es limpiar los fortines, o trabajar en la pequeña hacienda que tiene el comandante. Hasta que en un momento, pasado ya creo que más de 2 años, reclama por su paga. O sea, pasan 2 años y reclama por su paga. Dice, yo como soldado, que aquí me han enviado, ¿no? Necesito una paga. ¿Por qué? Porque a otros ya le están pagando, a mí no me han pagado. Y no, dice, para usted no hay paga. Pues, entonces, a partir de eso dice, me voy a escapar. Y se escapa. Y cuando se escapa, ¿qué ocurre? Ocurre algo tremendo. Vuelve a su pago y se encuentra que su rancho ya no está más, que su mujer no está más, que sus hijos no están más, que no hay nada. Entonces dice algo tremendo. Bien, que vengo acá, anoto, dice, yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. Y aquí está. Como que hay una serie de transformaciones en Martín Fierro. Era padre,
era marido, vivía en una hacienda. La injusticia lo lleva a la frontera. En la frontera no le pagan el salario, él es manso, acepta su situación, hasta que en un momento se escapa, vuelve para recuperar su antigua vida y ve que de esa vida no había quedado nada. Por lo tanto dice, ahora me convierto en una fiera. Es la primera transformación. Quiero decir, gran problema de este poema. Este poema nos muestra a un gaucho muy enojado. Claro. Que en su enojo, que creo que es lo genial del enojo, del problema de este gaucho. Uno diría, un gaucho enojado, entonces, si fuera un gaucho revolucionario, dirigiría su violencia contra aquellos que lo han convertido en un ave solitaria. Pero no. Este gaucho, que jura convertirse más feroz que una fiera, ejerce su violencia contra sus propios pares. Claro. Y eso es tremendo. Sí, como si no hubiera politicidad en ese enojo, ¿no? Si no hubiera política en ese enojo. Y dice Javier que es contra sus pares porque, claro, el primer crimen que comete Martín Fierro es el asesinato de un negro, ¿no? En un bar, una noche que estaba ebrio, exactamente. Y después se van a suceder los crímenes. Y claro, ahí ya está completamente fuera de la ley. Es un perseguido, ¿no? Es un perseguido. Miren acá porque nosotros es muy difícil cuando uno trata con un poema, que ante todo es escritura, y es una escritura fantástica, que es la escritura de la gauchesca, la voz de un gaucho mediado por la gauchesca, que ya es un género literario en sí mismo. Cuando uno lo quiere comentar, yo recién lo hacía y digo, uy, qué pobres que son mis palabras en comparación con las palabras que elige José Hernández. Bien. Dice, anteriormente había dicho esto de que juraba ser más malo que una fiera. Dice, como nunca en la ocasión por pelear me dio la tranca y la emprendí con un negro que trujo una negra en ancas. Al ver llegar la morena, que no hacía caso de naides, le dije con la mamúa, va cayendo gente al baile. Ofensivo por todos lados. No, hoy lo cancelan en un minuto al pibe este. Hoy lo cancelan en un minuto porque, mire, directamente dice, aparte lo cuenta así como si nada. La mamúa, ¿no? La tranca me dio ganas de pelear. Porque sí me dio ganas de pelear. Y me la agarré con un negro, que venía con una negra. Porque está enojado. Porque estoy enojado. Claro. Quiero decir, a ver, para los manuales del revolucionario modelo, está claro que la violencia solamente tiene que dirigirse para aquel que es el responsable de la explotación, es el responsable de la injusticia. Pero las más de las veces, los seres humanos normales, cuando vivimos situaciones de injusticias enormes, y cuando no tenemos cauce político para que esa injusticia en nuestra respuesta pueda transformarse en otra cosa, lo volcamos en violencia para cualquier lado. Claro. Uno diría la mamúa y la violencia con el negro, o con la negra en este caso, aparte así llamado, la violencia dentro de la casa, ¿no? La violencia dentro de la casa, la violencia con pares, cuando no hay política. Esto para mí hace al Martín Fierro algo genial. Es un texto, en este sentido, que se anima a decir verdades, ¿no? Que tiene una rara ética, ¿no? Un gaucho desertor, Martín Fierro es un gaucho finalmente desertor, que ejerce violencia para con sus iguales. Claro. Leo cómo termina la primera parte, la ida, y dice, y ya con estas noticias mi relación acabé. Por ser ciertas las conté todas las desgracias dichas. Es un telar de desdichas cada gaucho que usted ve. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó. Y aquí me despido yo, me he relatado a mi modo, males que conocen todos, pero que nadie descontó. Claro. ¿No? Esto, en este sentido de las verdades, ¿no? Está contando una situación, pero que nadie visibilizó antes, Totalmente. ¿no? Como el Martín Fierro también tiene ese enorme valor, ¿no? Una especie de poner a la luz estas injusticias que, bueno, no tenían presencia en la cultura argentina, ¿no? Totalmente. La población mayoritaria de la Argentina, población criolla, era población gaucha. Claro. ¿No? Fuera de las ciudades, que aparte no eran tantas las ciudades importantes, era una población que vivía en la ruralidad. Y vivía en la ruralidad en situaciones de mucha entre precariedad, indecisión, presencia de la ley arbitraria y a veces escasa. Por lo tanto, quiero decir, se ha dicho, ¿cuánto del Martín Fierro no es expresivo del gaucho en general? Quiero decir, ¿cuánto del drama de uno, en parte lo que vos acabas de leer, Juli, no es el drama de un montón? Como si uno lograra, ¿no?, colocar en la vida de un trabajador desempleado, por ejemplo hoy, y hacer de la vida de un trabajador desempleado un poema que hable de la vida de muchos trabajadores desempleados. Claro. Que sin duda expresaría la voz de muchísimos. Uno diría, ahí hay una ausencia en nuestra cultura. Lo que nos pone tan contentos de Martín Fierro es que el Martín Fierro exista, porque el Martín Fierro efectivamente llega en un momento y le da voz a una situación que de otra manera hubiera quedado silenciada. Claro.
Sí, y en esto de cómo trata a los pares, también es muy importante cómo ve a los indios, ¿no? Insisto, que los indios son en este momento para el Estado Nacional, el Estado que se está conformando, casi un enemigo, ¿no? Casi un enemigo al que hay que vencer para sacarle sus tierras y que pasen a formar parte del Estado Nacional, ¿no? Eso es 1879. El momento en que se publica la segunda parte del Martín Fierro es el momento de lo que se llama la conquista del desierto, ¿no? Roca a la cabeza, que es este avance sobre las comunidades para obtener sus tierras. Bueno, en el Martín Fierro los indios aparecen con toda una mirada peyorativa y crítica. Sin embargo, en esta parte, en la primera parte, es el lugar donde él se refugia, ¿no? Es el lugar donde se va y encuentra mejor, pero encuentra una contención de alguna manera a ese peso de la ley. Al final de la primera parte, totalmente, ¿no? Porque al final de la primera parte él se va con los indios y no sabemos qué le ocurre. Claro, la impresión es que él prefiere ser un asocial antes que integrarse a una sociedad que no hace más que castigarlo. Lo va a decir así: hoy ser gaucho es un delito. Claro. Ser gaucho es un delito, ¿no? Como si no, ser pobre es un delito, ser gaucho es un delito. Por ser gaucho ya uno porta la condición de delincuente. Por lo tanto, si es así, prefiero irme con los indios. Claro, en 1879, 7 años después, esto cambia. La tierra del indio parece ser un infierno aún peor que el otro. En un momento va a decir así: la vida en el fortín y la vida con la civilización, entre tantísimas comillas, es un infierno. Pero la vida con los indios también es un infierno. Conclusión tremenda de este libro, tremendo. La vida se ha transformado para este hombre gaucho en un infierno, sea donde sea. Claro. Sea donde sea. Leo un pedacito sobre el indio. Este nace en su barbarie, no esperen verlo cambiar. El deseo de mejorar en su rudeza no cabe. El bárbaro solo sabe emborracharse y pelear. El bárbaro es el indio, ¿no? El que está hablando. Esto es en la vuelta. Que claro, uno desprende esto y tranquilamente podría ser el texto de Roca, ¿no? Sí. Quiero decir, podría ser la justificación narrativa de por qué el Estado tiene que avanzar sobre los indios. Bueno, es esta, ¿no? Porque no tiene remedio, no hay forma de civilizarlo, no hay forma de traerlo al Estado Nacional. Entonces hay que combatirlo. Quiero decir, si en la ida, el indio, la comunidad indígena podía formar parte de la contención a un gaucho perseguido, ya en la segunda parte no. La segunda parte es aquello que hay que eliminar de alguna manera, ¿no? Sí, ahí yo traigo acá como una gran diferencia que Martínez Estrada plantea, ¿no? Martínez Estrada dice: el Martín Fierro que vuelve, el de 1879, es la sombra del otro. Claro. En verdad, dice así, fue tan hereje José Hernández al crear al Martín Fierro, del gaucho Martín Fierro, que luego en la vuelta quiso compensar y lo volvió bueno. ¿Y qué hizo? Lo volvió tan bueno que lo que en él era la violencia del explotado, que se devolvía en violencia hacia los otros, lo coloca en el indio. Claro. Pero él se limpia de eso. Claro. Casi como si yo diría así, ¿no? El gaucho Martín Fierro es la expresión de la inadecuación de un hombre en la sociedad. La vuelta de Martín Fierro es la idea de, bueno, finalmente podemos adecuarnos a ella. Claro. Bien, y ahí hay una tensión interesantísima. Totalmente. No contamos todavía, y me parece que podríamos ir hacia ahí, a ver qué te parece, porque Martín Fierro es el protagonista, es la voz narradora, pero sin embargo hay otro gaucho, ¿no? Que también es un personaje central de todo este poema, que es Cruz. Totalmente. ¿No? Bueno, Cruz de alguna manera es como una historia paralela de otro gaucho que también en un momento empieza a quedar al margen de la ley, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, le invitan, lo llaman, lo convocan a ser parte de la policía. Sí. Bueno, contalo vos. Está la historia de Cruz es bárbaro. Martínez Estrada llama la atención sobre los nombres. Martín Fierro, ¿no? El otro se llama Cruz, Sargento Cruz. Y dice algo interesantísimo sobre los nombres, que en verdad son nombres de nadie. Martín Fierro, ¿no? El tío abuelo de José Hernández era Juan Martín Pueyrredón. Dice, quizás se lo puso por su tío. Fierro, el fierro es un cacho de hierro con el que se hace la yerra, por lo tanto es un nombre cualquiera. Y Cruz, los gauchos ¿cómo firmaban? Porque eran analfabetos. Cuando se los hacía firmar, firmaban con una cruz. Por lo tanto, Cruz, ¿quién es? En verdad, esta idea es uno, pero en verdad son todos los gauchos. Claro. La historia de Cruz no es muy distinta a la de Martín Fierro. También lo mandan en la policía, o sea, en la arremetida, en vez de mandarlo al fortín, lo mandan al ejército. Entonces, ¿qué ocurre? Una jornada maravillosa y tremenda. Está a punto de ser detenido Martín Fierro, ¿no? Hay una partida del ejército que lo rodea
¿no? Apoyado por la policía que lo rodea. Son muchísimos y él está solo porque es una ave solitaria, no puede hacer más nada. Entonces ocurre algo maravilloso, lo leo, dice así, no, ya estaba, se daba por perdido Martín Fierro. Dice, tal vez en el corazón le tocó un santo bendito a un gaucho que pegó el grito y dijo, Cruz no consiente que se cometa el delito de matar ansí a un valiente. De repente, esa partida que venía a buscarlo a Fierro, que se lo venía a llevar, que ya lo iba a derrotar, algo ocurre, un santo bendito le tocó el corazón a este gaucho que dijo, Cruz no consiente el delito que se mata así un valiente. Por lo tanto, ¿qué hizo? Cruz, que era parte del ejército, que era parte de las fuerzas represivas, pasó a luchar junto con Martín Fierro. Y junto con Martín Fierro, dice Fierro, fue muy fácil pelear contra toda la partida. Les dimos una paliza tremenda. Y a partir de eso, yo casi me animo a decir, la gran historia de amor de este libro es esa. La amistad entre Martín Fierro y Cruz. Esa es la historia del vínculo fuerte, del vínculo intenso. Son estos dos hombres que se hacen amigos, muy amigos, y se van juntos a vivir con los indios. Claro, la figura de Cruz es genial, porque la figura de Cruz es la de aquel que no acepta, miren qué interesante, dice que no acepta el delito de que se mate así a un valiente, como si por el hecho de que fuera un valiente no permite que eso ocurra. Claro. No, quiero decir, Cruz, como muy parte de la cultura gaucha, valora tantísimo el coraje. Y como Martín Fierro está dando muestras de coraje, Cruz dice, no voy a soportar esto. Claro. Bien, no voy a soportar esto. Y como no soporta esto, pasa a pelear con él. Alguien podría decir, che, entonces Cruz es un traidor. No, porque Cruz también había tenido una historia como la del propio Martín Fierro. En verdad está recuperando su propio origen, Cruz. Pensaba, Javi, esto, ¿no? Por un lado, como si la legalidad o el código del gaucho fuera más importante que la ley, que lo que dice la ley, ¿no? Para Cruz. Sí. Por un lado, y por otro lado, si no aparece acá, en esta escena, la posibilidad de la política. O sea, si decíamos, Martín Fierro es como su enojo, no es político, eso, si en esta reconversión, en esta a sumarse al otro, no aparece de alguna manera la posibilidad esa. Eso está bárbaro. Quizás sí, ¿no? Porque uno diría, para pensarlo y darle vuelta un poquito más a esto de Cruz, porque merece, pero ambas cosas que planteaste, Juli, están bárbaro. Una, ¿cuál es la ley a la que obedece Cruz? No obedece a la ley de la fuerza represiva, sino obedece a la ley que dice que si un gaucho es valiente no se lo puede matar, no se lo puede dejar morir solo. Claro. Fantástico. Como una ley popular, una ley consuetudinaria, una ley no escrita. Que vale una ley más que la otra. de una cultura popular. Claro. Fantástico. Y por otro lado, claro, probablemente aquí empieza a haber un atisbo de política porque hay la posibilidad de que el gaucho que tiene una pena extraordinaria deje de ser un ave solitaria. Claro. Tenga alguien con quien estar junto. Supere la soledad. Claro. Se ligue, se vincule. Nos tenemos que ir de este primer bloque de Un Poco Sucio. Seguimos en un rato. Y entre todos, entre tantos asuntos, uno que me duele, mejor dicho, nos duele a todos como criollos. Estábamos escuchando un fragmento de la película Los Hijos de Fierro, película del año 1972, director Fernando Pino Solanas. Claro que es una coyuntura donde el cine nacional tuvo varias de estas producciones que de alguna manera tomaban temas históricos, por decirlo de alguna manera. Pienso el año siguiente se va a estrenar Juan Moreira de Fabio, bueno, una cantidad de películas sobre Rosa, sobre San Martín, y Pino Solanas elige el Martín Fierro, Los Hijos de Fierro, ¿no? Sí. Sí, es bárbara y me parece que liga con lo que vos planteabas antes, ¿no? Porque es una película muy política. A ver, yo diría así, es una película que busca darle politicidad al gaucho Martín Fierro, ¿no? Busca darle politicidad. Politicidad que en el libro, en los dos libros, tenía de manera opaca, tenía de manera embrionaria, pero no tenía de manera definida. Claro. En Los Hijos de Cruz, en Los Hijos de Fierro, claro, la impresión es que Martín Fierro es Perón. Claro. Y que sus hijos son las distintas fuerzas que el peronismo está juntando. Una expresa la lucha armada, otra la lucha sindical, otra los jóvenes, en pos de volver al poder luego de tantísimos años de proscripción, ¿no? Claro. Quiero decir, el esfuerzo de Solanas y de Getino, sus dos directores, es politizar de manera revolucionaria, Claro. bien, al Martín Fierro. Y nos interesaba en particular esta escena, la de Cruz, porque claro, en la misma obra, como bien vos dijiste, lo reitero, es casi como el embrión de esa posibilidad política
Bien, a partir de este vínculo entre estos dos hombres. Javi, y bueno, nada, la película se consigue fácil en YouTube y plataformas, Sí, así está que si bárbaro. la quieren ver está buenísima. Es como una de las tantas reversiones que tuvo el Martín Fierro, de alguna manera, ¿no? Resignificaciones a lo largo del siglo XX. Nos había quedado como tema, que me parece que está buenísimo también pensar, que es el propio autor, ¿no? Porque decíamos, Claro. este poema es un poema que tiene una primera voz, ¿no? Es el gaucho Martín Fierro narrándose a sí mismo, pero escrita por un escritor que no era un gaucho. Escrita por un escritor que no es gaucho. Esto lo marca Borges. Que ¿no? además Mucho. también Borges le interesa Claro. muchísimo esto. Borges tiene un problema grande con este libro. ¿Por qué? Porque vos en un momento lo planteabas fuera de micrófono. Claro, el gaucho Martín Fierro, como Cruz, como luego sus dos hijos, ¿no? En la vuelta se reúne con sus dos hijos y se reúne también, por eso me equivoqué, con el hijo de Cruz, Claro. que se llama Picardía, ¿no? En la vuelta, mientras que en la ida casi está solo Fierro, en la vuelta hay encuentro. Encuentro con sus hijos, la mujer ha muerto, ¿bien? Y encuentro con el hijo de Cruz. Claro, y hay mucha pena, y hay mucha queja, y hay mucho dolor. Borges, Jorge Luis Borges, que gustaba muchísimo de la épica y que gustaba muchísimo del culto al coraje, tenía algo muy gaucho él en este sentido, dice que ese dolor, esa pena sobrecargada en el Martín Fierro es un invento inmigrante. Y que en verdad el gaucho Martín Fierro es un napolitano llorón. Lo dice Borges con toda su malicia. Bien, acá no está hablando un gaucho. Claro. Interesante, a Borges le interesa más Juan Moreira, Claro. de Eduardo Gutiérrez, un folletinista genial, se dice así, folletinista, creo que está bien, o Hormiga Negra, que es otro personaje de Eduardo Gutiérrez, que son gauchos salvajotes, más de noticia policial que otra cosa. Claro. Mientras que en el gaucho Martín Fierro ve demasiada queja. Y además Borges, y en este sentido coincide con Martínez Estrada, gusta mucho más de la primera parte de Fierro, donde Fierro es un gaucho malo, es Claro. un gaucho matrero, que da cuchillada para cualquier lado, es un gaucho desertor, que la vuelta. Claro. La vuelta es un gaucho domesticado. Claro. Tanto Martínez Estrada como Borges dicen, la vuelta de Martín Fierro. Incluso Borges reescribe el final de Martín Fierro. Claro. Bien, porque dice, es un gaucho que ya está como, ¿no? Demasiado domesticado. Claro, a mí no me convence mucho. Para mí hay algo de la vuelta, porque decirlo así parece bastante despectivo. Para mí la vuelta, Fierro es un gaucho que quiere sobrevivir. Y que para sobrevivir dice, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, pero no tengo ganas ni de irme a vivir afuera de la sociedad, Claro. ni tengo ganas de morirme. Por lo tanto, estoy dispuesto estoy dispuesto a transar un montón para seguir viviendo. Claro. No soy un revolucionario. Claro. Por eso es raro lo que hace Solanas también. Sí, claro. Che, Javi, y pensaba también bueno, esta cosa de que Borges casi propone que es como una voz artificial la que está proponiendo José Hernández por esta diferencia entre la vida del Martín Fierro y la vida del propio Hernández. Y Hernández no fue un gaucho, pero gustaba bastante andar metido, ¿no? Sí. O sea, en el barro, no era un intelectual No. de Revista Sur. Sí, ahí se dice, y está buenísimo como problema, que hay un misterio en el Martín Fierro. No, los dos grandes libros de la tradición argentina del siglo XIX, Facundo de Sarmiento, Civilización y Barbarie, Martín Fierro. Claro, Sarmiento uno reúne la obra completa y son 52 tomos la obra Claro. completa. Es una muralla. Facundo es la obra más importante en esa muralla. José Hernández, el otro gran libro de la literatura argentina y de la cultura argentina del siglo XIX, es uno. José Hernández escribió un gran libro. Claro. Nada más que uno. Por lo tanto hay un misterio. ¿Cómo Claro. puede ser que alguien haya escrito tan solo un grandísimo libro, sin haber tomado carrera con otros grandes libros que lo precedieran y lo prepararan, pero sin tampoco reverberar en otros libros que continuaran esa escritura? Claro. Entonces se arma una cosa rara. ¿Cómo puede ser que este hombre, que era un periodista, fue capataz de estancia, trabajó muchísimo como capataz de estancia, fue un político, Claro. ¿no? ¿Cómo puede ser que de este hombre que no había dado señales de genialidad, como sí las había dado Sarmiento, dice Tulio el Perindongui, surgiera un libro como este? Claro. Misterio. Tiene un primer libro sobre el Chacho Peñalosa. Es un opúsculo. Es un opúsculo. Es un Pero digo, ahí panfleto. hay un interés. Y es un panfleto genialmente escrito. Claro. Por ese mundo, ¿no? Totalmente. Digo, el Chacho Peñalosa es quizás el caudillo más importante de los gauchos, ¿no? La expresión más importante. Y bueno, publicar eso, que además discute con Sarmiento. Totalmente, plenamente. A ver, es un libro de 1863, al gaucho, a Chacho Peñalosa
lo matan por orden de Sarmiento en noviembre de 1863 y de inmediato José Hernández, Claro. que José Hernández había nacido en 1834, o sea, tenía 34 años en ese momento, Claro. escribe desde Paraná, bien, desde Paraná, creo que está en Paraná en ese momento, escribe este opúsculo, ¿no? Esta pequeña obra, que es una reivindicación del gaucho, del caudillo Chacho Peñalosa. Claro. ¿No? Dice, los salvajes unitarios están de fiesta. ¿No? Así comienza. Los Claro. salvajes unitarios están de fiesta. No, ahora, claro, no es una obra literaria, es No, un panfleto claro. político directamente. Claro. Es un panfleto político directamente. Claro. Ahora, en la historia de José Hernández hay cosas extrañas y fantásticas, ¿no? La primera de ellas, que su familia fuera una familia enfrentada políticamente. Que tuviera parte de su familia rosista y que otra parte de su familia se tuviera que exiliar en el Brasil por ser antirrosista. Por un lado eso. Claro. Por otro lado, él, que por momentos está en contra de Rosas. A ver, yo diría, él es un hombre de Urquiza, Claro. pero al mismo tiempo también celebra el asesinato de Urquiza. ¿No? 1870 lo matan Urquiza, sus gauchos mismos, porque Urquiza es un gaucho traidor, que no defendió al Chacho Peñalosa, que cuando se produce la guerra al Paraguay no defiende al gobierno del Paraguay, al gobierno del mariscal Francisco Solano López, sino que lo traiciona, que traiciona la tradición federal. Claro. Por lo tanto, sus gauchos se rebelan y lo matan. Hay una carta que la cita Noé Gitric tremenda, donde él se dirige a Ricardo López Jordán, que es el viejo caudillo de Urquiza, bien, que está casi detrás de su muerte, diciendo que es una muerte festejada, Claro. que hay que celebrar la muerte de Urquiza. Quiero decir, Wow. es un hombre, bien, en ese sentido picante, ¿no? Claro, y que está imbuido de todo este. Quiero decir, los gauchos no le eran algo ajeno. Ese sujeto popular que intenta pensar, que intenta narrar, no le era algo completamente extraño, ¿no? Sino que está metido en ese mundo sin ser él un gaucho. Por eso digo, esta artificialidad que de alguna manera pone tanto el acento Borges, bueno, sí, claro, no es su voz, pero tampoco le es algo completamente ajeno. Totalmente. No le es ajeno y a la vez este hombre fue un conspirador. Claro. Fue un conjurado, fue un hombre que quiso construir un país. Se ha dicho mucho esto, ¿no? Que mucho de su proyecto de país, que quedó plasmado en cantidad de artículos, no es muy diferente al que querían Sarmiento o el que querían Alberdi. No. Pero con una diferencia, y que generalmente no se le presta atención. La diferencia es que Hernández quería un país no muy distinto al que querían Alberdi y Sarmiento, por lo tanto nuestra tradición liberal, pero querían ese país con los gauchos adentro. Claro. Quería ese país con las clases populares adentro, no reemplazando nuestras clases populares por inmigrantes que venían de Europa. Claro. Lo que querían es que hubiera un lugar para el gaucho. No es menor. Oh, es altísimamente importante. No es un detalle. Es totalmente importante. Claro. Lo que pasa es que, claro, para algunos historiadores que lo leen con otra lente, quizá con una lente de los 70 o quizá con una lente tan solo liberal, es un problema menor. Y en verdad, mucho de la política argentina se ha definido por este lado. Claro. Algo que te decía fuera de aire que me pareció interesante ahora volviéndolo a leer, hacía mucho tiempo que no lo leía, que me pareció que se repite y que aparece el tema de la memoria en el Martín Fierro, ¿no? Como aparece repetido tantas veces que bueno, ya empieza, ¿no? Ok, esto quiso quedar como tema, ¿no? Bien. Que los gauchos tienen memoria y que hay una memoria acá que se está dejando. La construcción de una memoria. Me Sí. parecía como que estaba bueno, también porque vos lo laburaste en algún texto, Sarmiento rápidamente dice los gauchos no tienen memoria. Sí, no ¿no? tienen memoria. Es como un sujeto que no tiene esa capacidad. Y acá aparece muchísimas veces, y incluso vos recién citabas, ¿no? El final, dice, el final de la vuelta, o sea, el final, dice, es la memoria de un gran don, calidad muy meritoria, y aquellos que en esta historia sospechan que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Totalmente. Genial. Sí, no, hay una idea permanente. Incluso yo diría, hay tanta memoria que este gaucho sigue siendo un gaucho enojado porque recuerda lo que le pasó. Claro. Quiero decir, vuelve domesticado en la vuelta, ¿no? Vuelve domesticado. Sin embargo, hay algo de ese dolor primero que él tiene, que es cuando se escapa, cuando se vuelve desertor, vuelve a sus pagos, vuelve a su querencia y no ha quedado nada. Bueno, ese dolor ha quedado inscrito Claro. en él. Quiero decir, hay una subjetividad que se construye a propósito de una experiencia que ha quedado atesorada en la Claro. memoria. No por nada se ha dicho tantas veces que el Martín Fierro es el antifacundo. Claro. Sarmiento en el Facundo dice que el gaucho no tiene memoria, que en parte es como decir, nuestras clases populares viven en el día a día. Claro. ¿No? No Las tienen contentás tradición. con el día a día, Claro. nada más que con el día a día, no Claro. tienen tradición. Claro. Y Fierro dice, ¿cómo que no?
Pero es como si José Hernández hubiera querido dejar una memoria de estos sujetos populares, ¿no? Y a la vez eso, como si hubiera... Mire, sí, a mí se me acaba de confundir algo Cuando muere José Hernández en 1886, los diarios titulan, 1886, los diarios titulan, murió el senador Martín Fierro. Buenísimo. Bien, ¿por qué? Porque, claro, ¿qué pasó con José Hernández? Terminó adoptando el nombre de Martín Fierro. Claro, La gente le puso el nombre de Martín Fierro. claro. Anteriormente lo llamaban Matraca, ese es su apelativo. ¿Por qué era apelativo Matraca? Porque hablaba con voz muy alta. Entonces gritaba que parecía que era un megáfono. Bien, y luego lo pasan a llamar Martín Fierro. Claro. Bien, y él dice, es un caso extraño en que el padre adopta el nombre del hijo. Wow. ¿No? Es un caso extraño en que el padre adopta el nombre del hijo. Si este libro es mi hijo, de repente yo termino adoptando su nombre. Muy extraño. A ver, quiero decir, cuenta algo genial Ezequiel Martínez Estrada. Dice que hubo una vez, no se sabe nada de la vida íntima de José Hernández. Como tampoco se sabe nada de la vida de Fierro, Claro. privada. De la vida privada de Fierro se sabe poco y nada en el poema. Se sabe todo de sus desgracias y de su tensión con la ley, de su lucha con otros, sus peleas que no tienen sentido, su encuentro con sus hijos, pero no se sabe más sobre su vida privada. Con José Hernández pasa algo parecido. Una anécdota. Parece que una vez José Hernández tuvo una novia, parece que era muy misógino, igual que su personaje. Claro. Tuvo una novia, antes de luego de casarse, y esa novia tuvo la mala idea de regalarle un retrato de él para que se cuelgue en el pecho como un collarcito, doble. De un lado, él de frente, pero del otro lado se daba vuelta y era él de espaldas. O sea, se tomó una foto de él de frente y se tomó una foto de él de espaldas y la hizo como un pequeño camafeo de regalo. La novia, por supuesto, le dijo, no te quiero ver nunca más. Raro esto de mostrarse de espaldas, ¿no? Raro esto de mostrarse de espaldas. Dice Ezequiel Martínez Estrada que acá está la idea del doble, del Doppelganger en alemán. El doble, ¿no? El lado nocturno del alma. Eso dice el Doppelganger, lado nocturno del alma. Y dice así Ezequiel Martínez Estrada: José Hernández escribió al Martín Fierro con el lado nocturno de su alma. El lado diurno era el lado que lo ligaba con La política. la política, un periodista, Claro. los Pueyrredón, Claro. ¿no? Los Pueyrredón, los nombres de alcurnia argentinos. El lado nocturno de su alma es aquello que lo ligaba con a él Claro. mismo, con un gaucho matrero. Qué bueno. Está bueno. Buenísimo. Karin, tenemos con tiempo porque queríamos leer un poema. Sí, vamos con... perdón, a mí me gustaba una Dale. cosita antes del poema, Juli, que no quería dejar de las estrofas más conocidas, ¿sí? De Martín Fierro. Hay una de la vuelta, sobre el final, ¿no? Ya el gaucho Martín Fierro sobre el final no tiene más ganas de pelear. Recordábamos, mata al moreno. En la vuelta, en un momento está junto con sus hijos y aparece un gaucho en algún lado, no sabemos dónde, porque tiene algo medio como inasible el lugar en el que se encuentran. Bien, y ese hombre es un moreno, y el moreno da vueltas hasta que finalmente queda claro que ese moreno es el hermano del moreno que él había matado. Claro. Y lo que viene a hacer el hermano del moreno es a pelear con Fierro. La venganza. Viene a vengarse. Y Fierro no quiere pelear. Y sus hijos se interponen y dicen, no peleemos, muchachos, compañeros, no peleemos, basta, ya peleamos bastante. A Borges le hubiera encantado que se pelearan de Claro. vuelta. ¿Por qué? Porque no era Borges, porque era el cuerpo de otro. Pero claro, ahí él dice, no, yo no me tengo ganas de pelear. Entonces después viene lo que es la estrofa probablemente más conocida. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Alguien diría, es casi como en paralelo a que se constituye el Estado Nacional Argentino, esta estrofa. Dejémonos de pelearnos. Claro. Los hermanos sean unidos. Yo se las repito a mis hijos cada tanto. En verdad me la repetía mi padre, creo, y yo intento cada tanto hacer lo mismo medio ridículamente. Ahora sí vamos con el poema, Juli. Un poema, queríamos para cerrar, leer un poema de Francisco Pacurondo, que es del año 74. Sí, se cree que lo escribió en el año 74. ¿No? Él va a ser detenido, desaparecido en el año, y asesinado por el ejército en el año 76. Esto es previo. Ya había caído preso cuando escribe este poema, ¿no? Militante de Montoneros. Él era militante de FARC, cae Primero. preso a principios de 73, luego va a ser de Montoneros, tal cual. A partir de esa situación que vive, escribe este poema. La partida que vino a buscarme tenía mucho miedo, pero no dio tiempo a nada, a manotear una sola arma. Lástima que entre ellos no había un solo sargento Cruz, sino más bien cobardes, torturadores, violadores, cada uno empuñaba una buena arma larga.
Lástima de Cruz y lástima de Don Martín, que tampoco estaba. No hay de qué quejarse entonces. Autocrítica se llama el poema. Exacto. Autocrítica. Claro, a nosotros nos gusta y se podría hacer como una suerte de colección de todas las reescrituras, como citas, menciones que ha habido en otra literatura a Martín Fierro. En particular, en este caso, Juli trae nuevamente Cruz. Una novela última de Gabriela Cabezón Cámara, La China Iron. ¿Qué hace? Inventa la historia de la mujer de Martín Fierro. Claro. Que apenas aparece. Otro que traje, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, de Pablo Kachatian, que lo que hace es ordenar los versos alfabéticamente. En este caso, juegos interesantísimos, ok, pero juegos. Sí, que intentan Bien. volver a darle vida a este poema. Totalmente. Y este poema que es un poema maravilloso. ¿No? Totalmente. Porque lo que está hablando justamente es de que no hay cruz. Digo, un militante revolucionario como es Francisco Pacurondo, que dice, a mí me detuvo la partida, pero a diferencia de lo que le pasó a Martín, cuando a mí me vinieron a detener, no había ningún cruz. Lástima que no estaba el sargento Cruz. Lástima que no hubo ningún cruz. O sea, nadie de entre esos milicos se animó a saltar, ¿no?, de un lado al otro y de defenderme, en parte correspondiéndose quizá también con su propia historia, reconciliándose con su propia historia. No hubo ningún sargento Cruz. Casi como genial lo que hace Urondo, ¿no? Porque vuelve a la idea de, decíamos, el momento más desolador del poema y más genial del poema es en el que Martín Fierro es un ave solitaria. Y esa es su pena extraordinaria, ser un ave solitaria. Acá lo que hace Urondo es decir, en mi caso, al no haber habido cruz, estoy más solo que nunca en un punto. Pero también le da una vuelta de tuerca más. Sí. No soy Fierro tampoco. Tampoco yo soy Fierro. Quédense tranquilos. Lástima que no estaba Cruz. Pero tampoco estaba Fierro, porque yo no tengo el coraje de Fierro. Claro. O sea, en verdad, lo que yo estaba haciendo para defenderme de esa partida que venía a detenerme, no merecía que hubiera algún Cruz. Claro. ¿No? Sí, genial porque lo revive y a la vez dice, bueno, no somos eso. No somos eso. Casi como se mira en el pasado, pero deja en claro que ese pasado ya no es el mismo presente. Claro. Que no está a la altura de ese presente. Claro. Y pensaba también de nuevo en lo que decíamos antes, ¿no? Si que Cruz se cruce de bandos la posibilidad de un encuentro político, bueno, también para pensar el 74, ¿no? Digo, Totalmente. como ahí ya no era posible. Bueno, estamos como llegando al final, nos queda poco. No sé si vos querías agregar algo más o cerramos. No, yo simplemente simplemente por algo que vamos a escuchar, ¿no? Que una canción que vamos a escuchar que a mí me encanta, ¿sí? Que es Estadio Azteca de Andrés Calamaro, que también es raro, ¿no? Porque es el pop. No solamente, y eso también habla del Martín Fierro. Una canción pop de Andrés Calamaro de los años 90, que se llama Estadio Azteca porque es una suerte de rememoración del partido de fútbol de Argentina en el Mundial del 86, ¿no? Y el partido Argentina-Inglaterra. Y en el medio de una canción que habla de lo que habla, años 80, con un estribillo muy pegadizo y fantástico, en esta versión en vivo, lo que hace Andrés Calamaro es incluir versos del Martín Fierro. Wow. ¿No? Gracias le doy a la Virgen, creo que es así. Gracias le doy al Señor, porque entre tanto rigor y habiendo sufrido tanto, no perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor. Bien. Esa es la que debemos hacer. Claro, y es maravilloso porque uno dice cómo este poema incluso sigue vivo en una canción pop de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. ¿No? La idea de hay algo en la cultura, esta conversación que alimentan grandes libros, ¿no? Que si estas citas se van surciendo, hacen que ese libro de la cultura siga vivo, ¿no? También porque hay algo de que efectivamente, si bien no de la misma manera, bueno, el conflicto de la ley y los sujetos populares y las clases populares se continúa, ¿no? Totalmente. Reversionadas, pero se continúan. Bueno, nos vamos a ir de este episodio de Un Poco Sucio sin antes agradecer a los compañeras de Walra por haber venido, ha sido un gustazo. Y nos vamos a ir escuchando Estadio Azteca de Andrés Calamaro. Ahora vamos a hacer otra de las letras de Marcelo Skornik, el Cuino. La siguiente es Estadio Azteca. Fue una producción del Ministerio de Cultura.